Reporte 100. Hoy viernes 5 de julio a las 5 de la tarde en la Plaza Gran Quino, en el piso número 11 de la Plaza Gran Quino, en Luis Encinas, entre Eusebio Quino y Cayo Veracruz, se tendrá un diálogo ciudadano sobre la reforma al Poder Judicial. Estarán ahí magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, académicos, la barra de abogados y legisladores federales electos. Uno de los participantes de este diálogo ciudadano sobre la reforma al Poder Judicial es el magistrado del primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del Quinto Circuito con sede en Hermosillo, Raúl Martínez, a quien le agradezco que esté con nosotros esta mañana en cabina. Raúl, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Si se puede hacer un poquito a la izquierda, usted así para acercarse al micrófono y que se escuche mejor. Raúl Martínez, ¿cuántos años en el Poder Judicial? 34 años en el Poder Judicial. 34 años. ¿A qué edad inició en el Poder Judicial? Pues como a los 29, 30 años. 29, 30 años. ¿Qué cargo fue su primer actuario judicial? Responsabilidad? Actuario judicial. Exacto. El actuario judicial es la parte del que escalafón. Notifica, digamos, antes era con el que iniciaba la carrera judicial. Ahora la carrera judicial inicia con el oficial judicial. Sí, actuario judicial, después el secretario de juzgado, primero secretario de juzgado, luego secretario de tribunal unitario o de circuito, luego juez de distrito, luego magistrado de circuito. Sí, eso en estos más de 30 años en el Poder Judicial. Exacto. Sí, ¿cuándo le nombran juez, Raúl? ¿Y mediante qué mecanismo fue nombrado usted juez? Por un examen de oposición, sí. Fue en el 2001. Un examen de oposición. Exacto. ¿Ahí participaron cuántas personas? 968 personas. Sí. ¿Y cuántos puestos, cuántos juzgados estaban en? Nada más se eligieron a 35, y luego en otra ocasión ya se eligieron a los demás y ahí quedé. Sí, fue un examen de oposición en donde participaron del Poder Judicial y aparte personas externas. No, ese era interno. Era interno el Poder Judicial. Y luego lo promueven para magistrado. No, también hice otro examen de oposición para ser magistrado. Ah, bien, sí. Exacto. ¿En qué año, desde qué año es magistrado? Desde el 2019. Sí, ¿en qué estados ha trabajado, Raúl? En Baja California, aquí como titulares, ¿no? Sí, cuando fue juez, ¿en qué estado trabajó? Cuando fui juez, aquí. Aquí, ¿penal? Sí, fui juez mixto, aquí era el juzgado juez primero de distrito. Sí, ¿qué asuntos se ven en un juzgado? Todos los asuntos en materia mixta, se ven todos los asuntos civiles, mercantiles, agrarios, todo el amparo. En cuestiones ordinarias, las cuestiones concernientes a lo que son las cuestiones civiles, administrativas. Sí. ¿Qué hace un tribunal colegiado en materia penal y administrativa? El que usted forma parte. Sí, revisa las resoluciones dictadas por los juzgados de distrito, las cuestiones de los tribunales unitarios, ahora tribunales colegiados de apelación, y también examina o ve los amparos directos que se promueven en contra de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales administrativos, los tribunales agrarios y los tribunales superiores, en este caso del Estado de Sonora. Es la segunda instancia. Exacto, bueno, en materia de amparo. Sí, es la segunda instancia. Y ya si uno no está de acuerdo con lo que ustedes determinen, ¿a dónde se va? Ya no hay ninguna otra instancia, salvo que se maneje una interpretación de lo que es un precepto de la Constitución o que se establezca lo concerniente a un derecho humano, que en ese caso sí la Corte conoce. ¿Lo puede jalar? Claro. O sea, la Corte decide si jala el asunto. Sí. Y si se habla de una inconstitucionalidad de un amparo de una ley federal, la Corte lo tiene que atraer para hacer el pronunciamiento respectivo. Si se hace una interpretación directa, una interpretación de un precepto de la Constitución, también lo atrae, y si se establece el alcance que debe tener un derecho humano, también la Corte lo atrae. Sí. En los demás casos, la última instancia es el Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Cuántos tribunales colegiados hay en Hermosillo? 7 tribunales colegiados de circuito. Sí. 3 en materia civil y de trabajo y 4 en materia administrativa y penal y administrativa. ¿Cuántos jueces hay en Hermosillo? En Hermosillo sería el primero, segundo, tercero, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto. 8.
en materia juzgados de distrito, y todos los jueces de distrito que componen el centro de justicia, y ahora los jueces en materia laboral. ¿Están ustedes ahorita, Raúl Martínez Martínez, magistrado del primer tribunal colegiado en materia penal administrativa del Quinto Circuito con sede en Hermosillo, con la incertidumbre de qué va a pasar con su trabajo, con sus trabajos? Bueno, la intención de esta plática, desde mi punto de vista, no es el hecho de lo que va a pasar con nosotros, sino qué va a pasar con el Poder Judicial de la Federación. Sí. El Poder Judicial de la Federación es el contrapeso de los otros dos poderes y que sirve precisamente para que los gobernados puedan acudir a una instancia a defenderse de los otros dos poderes o de cualquier otra autoridad. Esta situación, al momento en que se hace este tipo de reformas, me parece que todavía, por lo menos no se advierte cuál es la razón fundamental de esta propuesta de reforma, porque los 5 puntos que se oyen o que se escuchan de las voces y que se refieren a que el Poder Judicial está podrido, que está colapsado, que es muy cara la justicia, que se vende a la élite o a la minoría selecta, que es muy tardado los procedimientos y que hay corrupción. Esos 5 puntos, desde mi particular punto de vista, no tienen un asidero jurídico, porque solamente son manifestaciones que no alcanzan para hacer una reforma constitucional. Dicho de otra manera, una reforma constitucional, al momento en que se hace, en muchas ocasiones, como en el caso que nos ocupa, trasciende a la autodeterminación del pueblo mexicano. En este caso, transformaría la conformación de uno de los poderes que, insisto, es uno de los contrapesos que sirve para que no se acumule un poder en una sola persona o en un grupo de personas. Y por esa razón es muy importante que una reforma constitucional sea muy explícita qué fines persigue esa reforma. De tal manera que en este caso parece ser que todavía no se logra advertir, porque las propuestas que se hacen, insisto, se refieren a que se hagan las elecciones de los jueces, magistrados y ministros por un voto popular que no converge, no tiene una definición que sea congruente o lógica para la función jurisdiccional. Es decir, un funcionario como es, por ejemplo, los síndicos, los regidores, los presidentes municipales, los diputados y los gobernadores de las entidades federativas, los senadores, los diputados federales, senadores y el presidente de la República, claro que sí tienen una cuestión que debe de ser electos. ¿Por qué? Porque son la voz del pueblo, porque representan al pueblo y por esa razón tienen que conocer las necesidades, las propuestas, el posicionamiento de cada uno de los sectores, y sobre todo tienen que ser empáticos con las ideologías que tienen este tipo de sectores de la población. Por eso sí necesitan ser electos por voto popular. En el caso de lo que es los funcionarios que encarnan la Administración de Justicia Federal, no pueden tener ese encarnamiento, es decir, no pueden llevar el conocimiento de lo que son la empatía con las necesidades, de las posiciones, ideologías de un sector de la población, porque esto traería como consecuencia el que se perdiera la imparcialidad. Es decir, si un juzgador tiene empatía o tiene simpatía con un sector del pueblo, pues no puede juzgar a otro sector o a otra persona que vaya en conflicto con los intereses de este grupo. Por esas razones que se considera que no es dable, no convergen ese tipo de elección para los juzgadores. Sí, magistrado del primer tribunal colegiado en materia penal administrativa, Raúl Martínez Lenia Batres, ayer entrevistamos a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente con este tema, y ella asevera, para justificar que está de acuerdo con la reforma judicial, a que hay una lejanía de los juzgadores del pueblo, que hay una lejanía de los juzgadores de las causas sociales, hay una lejanía de los juzgadores de la realidad de la situación de los mexicanos. Bueno, le voy a poner el audio para que la citemos textualmente.
Yo creo que el voto popular sí puede acercar a la gente, a los ministros, que entiendan, que escuchen, que nada más por saber que van a votar por ellos, pues estén por lo menos despiertos a saber, a conocer, si no las conocen, las problemáticas cotidianas del pueblo mexicano, que esperan que los propios ministros resuelvan, o los jueces o los magistrados. Creo que ese tema, para empezar, que es el fundamental porque implica el concepto mismo de justicia de las personas juzgadoras, ese tema sí lo puede resolver la elección de los jueces, magistrados y ministros. Lenia, usted propone que sea todo de jalón, no de manera escalonada. Pues, yo lo que veo es que es muy impráctica la idea de la gradualidad. No la miro posible, incluso la miro peligrosa en términos políticos. Lo que yo me he atrevido a sugerir en esta parte de los mecanismos es que en principio la votación sobre jueces y magistrados sea fundamentalmente de ratificación, para que no estemos abriendo unas campañas que se prevean grandes. Pensaría yo eso, que debería ser muy práctica, pero sí mandar un mensaje de que la reforma ya entró en vigor completa. Es lo que dice Lenia Batres. Ella va porque se elija por voto popular a los ministros de la Suprema Corte, a jueces y magistrados. Hay otras voces que dicen que sea de manera escalonada, pero que sí se vote a ministros, jueces y magistrados mediante una elección. Ahorita me decía usted, Raúl Martínez, el número de juzgados que hay en Hermosillo, el número de magistrados que pertenecen a tribunales colegiados en Hermosillo. O sea, sería una boleta como de 200, 300 nombres, cuando menos. ¿Se ve usted haciendo campaña, Raúl, para continuar como magistrado o para promoverse en algún cargo dentro del Poder Judicial? No, ahorita no he pensado ni siquiera en ese tipo de situaciones. Sí. Ahorita creo que lo que nos corresponde a nosotros es precisamente el hacer de conocimiento al pueblo en general el hecho de cuál es la función del Poder Judicial, cómo se integra en este momento el Poder Judicial, cuál es la trayectoria de los juzgadores del Poder Judicial. Estamos todos basados en toda una escuela judicial, una carrera judicial que que demuestra lo técnico de nuestra profesión y que no es compatible, insisto, con los aspectos de una elección, que tendría que forzosamente ser empático con alguno de los sectores, lo cual no traería... Uno de los argumentos del presidente es para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial. ¿Hay corrupción dentro del Poder Judicial? Evidentemente, volvemos a lo mismo. Ese tipo de situaciones son afirmaciones que hasta este momento se desconoce por qué las hacen, porque me imagino yo que tienen nuestras declaraciones patrimoniales, tienen todas nuestras relatoría de nuestra carrera, de cómo iniciamos, cómo hemos estado y cómo permanecemos ahorita económicamente, socialmente y culturalmente. De tal forma que, pues yo, si hay alguna gente que diga hay una corrupción, la tendría que denunciar y acreditarse y pues que se sancione al quien haya hecho una corrupción. Es muy común que se escuche que abogados defensores digan, necesito, le dice al defendido, ¿no? Necesito tal cantidad de dinero para el juez. Bueno, volvemos a lo mismo. Las cuestiones, al igual que cuando se habla que se cobra la justicia, pues yo creo que están refiriendo a lo que cobra el abogado, porque el juez jamás cobra un solo centavo. Y si hay alguien que diga que le están cobrando, pues en el Poder Judicial hay una página del Consejo de la Judicatura que en cuanto uno la abre, claramente dejan especificado los teléfonos, el correo y la forma en que se pueden presentar las denuncias en casos de una cuestión de corrupción o de un mal servicio, ¿no? Sí, los sueldos, Raúl Martínez, ¿son sueldos adecuados para las funciones que desempeñan? En ese caso yo le puedo decir que pues los sueldos de cada uno de nosotros es variable, porque algunos tienen quinquenios, otros no tienen quinquenios, unos tienen préstamos, otros no tienen préstamos, pero nuestro sueldo nominal no rebasa ni siquiera los 40,000 pesos, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo? ¿40,000? Al mes. Al mes. Nominalmente. Sí, de un magistrado. Aparte, sí, claro. Va más aparte de las cuestiones concernientes a las prestaciones, que eso, pues, lógicamente... Y están impedidos para trabajar, ¿no? Claro. En cualquier otra cosa, ¿no? No podemos. Y si damos clases, como por ejemplo en mi caso, que doy clases en la Unison, no se cobra nada. O sea, ¿no puede cobrar usted en una universidad como maestro? No. No, o sea, están impedidos para trabajar en otra función. Y si nos despiden, 2 años no podemos tampoco litigar. Sí,
Es decir, viven solamente del sueldo Exacto. que les paga el Poder Judicial. Así es. Todo el personal, todos los magistrados, jueces y personal Exactamente. juzgador. Sí, todo juzgador no puede hacer otra actividad que no sea dedicarse por completo a la judicatura. Sí, ¿qué ambiente hay dentro del Poder Judicial ahorita ante esta reforma? De unión en el aspecto en el que sabemos que, insisto, no tan solo es el hecho de que perdamos o no nuestro empleo. Digo, todos tenemos una profesión, tenemos una capacitación y buscaremos la forma de subsistir. El único problema es la defensa del Poder Judicial desde la perspectiva en que la Administración de Justicia va a desaparecer como contrapeso para los otros dos poderes y que ya no va a haber una institución a quien los gobernados puedan acudir a que se les defienda contra actos de autoridad, ¿no? Sí. Oye, entonces a las 5 de la tarde va a ser esta conversación. Sí, Sí, a las 5 de la tarde en Gran Quino, piso 11. así es. Además de usted, ¿van a estar otros jueces y magistrados? Sí, claro que sí. Sí. Algunos Ahí compañeros míos, ¿no? están invitando a legisladores federales. Exacto. ¿Quiénes les han confirmado, Raúl? Hasta este momento tengo noticia que creo que uno de ellos, nada más que no sé los nombres. porque ¿Jacobo los- Mendoza sería? Bueno. A lo mejor, sí, Sí. creo que tal vez uno de ellos de la oposición, ¿no? Pero creo que también hay otras gentes de la oposición y del oficialismo, ¿no? Muy bien. Magistrado Raúl Martínez, estaremos atentos ahora a la actividad que tienen a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Reporte 100.